La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo, como siempre, nos encontramos para reflexionar, pero sobre todo para conocer lindas experiencias de jóvenes, de grupos, de iglesia y también grupos, ¿verdad? Todo lo que son jóvenes y todo lo que son actividades lindas que se ofrecen a la sociedad. Cómo nos comprometemos en hacer crecer, aunque sea ese granito de arena, como siempre decimos, para que nuestra sociedad pueda crecer. Todos somos responsables, ¿verdad?, en la construcción de nuestra sociedad. Y esto es lindo porque hoy aquí tenemos presente a un grupo que está viniendo de la parroquia Virgen de Fátima, ¿verdad? Viene Nuestra Señora de Fátima. Ellos van a presentarse ya enseguida quiénes son estos jóvenes, estas personas a quienes vamos a conocer y sobre todo la actividad. Nosotros le ponemos así como un título simplemente para que ustedes también, queridos jóvenes y queridos padres, querida familia, puedan saber con quiénes estaremos hablando, ¿verdad? Con un grupo vocacional que lleva el nombre de Fiat. Entonces, ese es el sí que quiere decir, ¿verdad? Fiat significa el sí de María a ese llamado tan interesante, tan importante que le hace Dios a la Virgen María. Y ella responde con su fiat, es decir, con su sí. Entonces así iniciamos hoy en este domingo nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y vamos a pedirles que se presenten, le damos la bienvenida y vamos a comenzar aquí por la derecha. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Y así te vamos conociendo. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Gonzalo Cativelli, tengo 27 años, estoy estudiando en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, Ingeniería Eléctrica. Trabajo de técnico y soy músico también. Músico también, ¿eh? Sí. Y se levanta con guitarra eléctrica, ¿verdad? Trabajo con varios instrumentos. Así está, va a ser un chistecito nomás, sí. ¿Verdad? Bueno, muy bien. ¿Y qué tal en la parte técnica? ¿Qué estás haciendo? ¿Parte de electricidad entonces? Sí, estoy trabajando con parte de electricidad. ¿Y qué es lo que se hace ahí en la parte...? Y suelo trabajar, bueno, mi trabajo en sí es de inspector de materiales. ¿Ah, sí? Sí, porque trabajo más en depósitos y trabajo con materiales eléctricos, inspección de calidad y todo. Ya, o sea, vos estás entonces más bien en la parte de supervisión. Bueno, muy bien, entonces este es Gonzalo que está con nosotros y que viene. Después ya vamos a presentarnos también y vamos a decir cómo es que Gonzalo viene y termina también en este grupo, ¿verdad?, vocacional que se llama Fiat. Bueno, vamos aquí a tu compañera, vamos a conocerle también. Bueno, me llamo Paola Esquivel, tengo 23 años y estoy trabajando en el rubro inmobiliario y también sirviendo en la parroquia Nuestra Señora. Va en el rubro inmobiliario, Paola. ¿A qué se refiere rubro inmobiliario? ¿No ha sido mucho inmueble ahí, verdad? Sí, me encargo de ayudarle a las personas a encontrar su hogar. ¿Ah, sí? Ideal. ¿Una casa? Claro. Ah, qué bien. ¿Pero dónde le puedo o sos baratita? Baratito, mamá. Bueno, no te iba a preguntar en qué inmobiliaria para no hacerle publicidad, a ver si hace publicidad en nuestro programa. Claro. O que aporte con nosotros un poco de publicidad. A ver si nos conseguimos. Claro que sí. Bueno, y además de eso, ¿estás estudiando o cómo es la cuestión? Sí, estoy en el último año de la carrera de contabilidad y ya los últimos pasitos ya este año para terminar. Y ahí en el rubro de inmobiliaria, ¿qué es lo que más hacen? ¿Llamar por teléfono, ofrecer, ves casa? ¿Cómo es eso? Y es un poco amplio en el sentido de que vemos casas, clientes y también le brindamos a las personas, ¿verdad?, asesoramiento para la venta de su inmueble. Interesante, sí. Interesante. Bueno, después vamos a hablar en privado. Claro que sí. Para la parroquia. Vamos a pasar la tarjeta después. Está bien, gracias Paola. Bueno, vamos a la siguiente visitante. Buenas tardes, mi nombre es Emma Sosa, tengo 24 años. Estoy estudiando la carrera de Trabajo Social en el segundo año en la Universidad Nacional de Asunción. Estoy trabajando también en
una financiera, estoy en el área de cobranzas de atención al cliente. ¿Financiera? Sí, sí. Ya. ¿Y cómo va eso lo social con la financiera, che? Y un poco... Todo lo que gana la financiera le da ahí a... Y esa es la idea. No, ¿y en qué consiste esa parte social? Y es un poco, bueno, el trabajo social es muy amplio, puede abarcar el área de salud, de niñez, de mujer. Es trabajar con los sectores más vulnerables de la sociedad. La trabajadora social o el trabajador social gestiona eso, ve cuál es la necesidad en comunidades y gestiona políticas públicas para eso. ¿En serio, che? Pero vos ya, ¿cómo es? Con título y todo, vos estudiaste eso, ¿verdad? Sí, no, yo estoy en el segundo año. Ah, estás en el segundo, estás estudiando. Sí, Ah, estoy ya. estudiando. Y estás trabajando también al mismo tiempo Estoy en una estudiando. financiera. Bueno, qué interesante. Bueno, Emma, entonces, ¿y de dónde sos, Emma? ¿Dónde es tu valle? Y de Barrio Jara, todos Barrio Jara. vivimos por la Todos zona son de ahí, Barrio sí. Jara, porque no le pregunté a los otros, ahí a Sí, Gonzalo y a Paola. ¿Ustedes dónde? ¿Vos, Paola, de dónde sos? En realidad estoy cerquita, estoy en la zona de Trinidad. Ah, Trinidad. ¿Y vos, Gonzalo? ¿Vos? Yo estoy en Barrio Jara. En Barrio Jara también, ya. Bueno, y aquí la otra participante, entonces, tu nombre. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Emilia Ayala, tengo 29 años, soy mamá, esposa, estudiante y trabajadora. Todito, uno será Sí, lavarropa. Todo. De Y todo. bueno, en realidad eso es todo lo que hago y bueno, muy contenta por estar aquí. Ya, qué bien. Bueno, entonces vos sos Emilia, entonces aquí están los cuatro. Gonzalo, ¿verdad? Después Paola, Emilia y Emma. Entonces que nos visitan, ellos son del Barrio Jara o ahí por lo menos alrededor. Ellos son de esta parroquia Nuestra Señora de Fátima. Muy interesante. Y vamos a escuchar después enseguida, volviendo, ¿verdad? Reflexionando y conociendo de este grupo que se llama Grupo Vocacional FIA. Entonces, quédense con nosotros, queridos jóvenes y querida familia, porque volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Oye,
te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay, ya hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. Sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti no lo respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti.
Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos, como siempre, con ustedes, queridos jóvenes, queridos familiares. Estamos aquí juntos con este grupo vocacional que lleva el nombre de FIAT. Ellos vienen de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, del barrio Jara. Es interesante y vamos a escuchar ahora en qué consiste este grupo, cómo se inicia también, cuál es el objetivo, cómo ellos están trabajando, qué ideas, qué proyectos tienen. Esto es tan interesante, ¿verdad?, para nuestra sociedad, no solamente para la iglesia, ¿verdad?, porque hablar de vocación, vocare, viene de ahí entonces del latín, que quiere decir yeguero sapucay, quiere decir alguien que te está gritando, alguien que te está llamando. Y entonces, evidentemente, como dice aquí el nombre también, fiat, significa el sí. Escuchar entonces ese llamado, en este caso sería un llamado vocacional, un llamado de Dios, pero no solamente en el sentido religioso, sino que nosotros sabemos muy bien que el llamado es a vivir nuestra propia humanidad, ¿verdad? Humanizarnos. La religión tiene que humanizarnos también en este sentido, ¿verdad? Y mucho más de todo lo que nosotros podemos imaginar. Bueno, vamos entonces a iniciar. ¿Quién de ustedes me quiere explicar? A ver, vos, ¿verdad? Emilia. ¿Cómo nace el grupo, los fundadores, cuál fue el objetivo o cuál es todavía, cómo están trabajando? Bueno, en el 2018 nos reunimos unos cuantos jóvenes. En realidad yo estaba en otro grupo, ¿verdad? De la Rosa Mística. Recuerdo que Emma también estaba ahí cuando volvíamos a la parroquia. Como somos del barrio, entonces este grupo se integraba gracias al padre Guillo. Y bueno, ahí nos conocimos en la catequesis, en realidad nosotros, y recibimos la invitación para poder ser parte de este grupo que ya se estaba proyectando, faltaba ejecutarse. Y bueno, y fuimos elegidos por Dios, y ahí estuvimos analizando para ver cómo se iba a llamar el grupo. Bueno, entonces decidimos llamarlo FIAT, porque nuestra madre es nuestra guía, es nuestra estrella. Y más que admiramos, te cuento y te comento, padre, somos consagrados de María. También por eso justamente decidimos también, por un lado, mantener ese nombre de FIAT por el sí de María, para tener voluntad para seguir a Dios, voluntad para servir al prójimo, ¿verdad? Y servir en la iglesia a pesar de nuestras actividades. Estamos ahí juntos, acompañando a los jóvenes de la parroquia, a los confirmandos, para que ellos puedan descubrir su vocación, ¿verdad? Aparte de todo, queremos hacerle llegar el mensaje a los jóvenes que no por ser el grupo vocacional en sí, la vocación es ser sacerdote y ser monja, sino que la vocación es en donde uno se encuentra, pero hacerlo de la mejor manera. Y ese acompañamiento justamente lo recibimos con Dios y nuestra madre. Y bueno, y por eso se llama FIAT, el sí, ¿verdad? El sí de María, sí. Claro. Ella es nuestro modelo vocación a seguir, claro, por su voluntad. Y bueno, como bien decía hace rato, yo soy mamá y formo parte de este grupo, ¿verdad? Entonces la vocación también es el matrimonio. Y bueno, cada uno después seguro va a ir comentando su experiencia, porque en realidad este grupo ha hecho muchas cosas buenas y positivas, y ha aportado muchas cosas positivas en la parroquia, y también así acompañado del diácono y del padre para poder llegar al objetivo, que es que conozcan y sirvan a Dios. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias. Entonces, Emilia, vamos a escucharle un poco a Emilia. ¿Vos de qué querías hablar? De cómo surge el grupo. Sí, como comentó Emilia, ¿verdad? De que el padre a finales de 2017 nos convocó a unos cuantos, nos habló acerca de lo que era la vocación, tuvimos talleres para adentrarnos un poco en eso, ¿verdad? Entonces la idea también del padre de formarnos, entonces iniciamos trabajando así de a poco con el acompañamiento del diácono, y es una
un camino que se debe seguir entre todos, ¿verdad? No es porque nosotros estamos en el grupo vocacional que ya sabemos todo, tenemos que formarnos muchísimo. Y ¿cuántos integrantes son ustedes, Emma? Somos en el grupo. 8. ¿8? Sí, ¿Y tienen sus encuentros ustedes también como grupo primero? Sí. Se forman, se reúnen, ¿cada cuánto? ¿Ahora por qué se forma? ¿Por Zoom? Nos vamos ahora ya a la hasta parroquia, 8 personas, ¿verdad? hasta 10 personas. Sí. Tapaboca, con todos los requisitos. Sí, así mismo. Con las medidas preventivas. Así dicen ahora, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Y vos qué nos contás, querida Paola? Bueno, y así como las compañeras, hermanas, estaban contando, nosotros más bien estamos dentro de la parroquia haciendo lo que es también jornadas con los jóvenes, estamos haciendo el acompañamiento en la hora santa, en la adoración, también estamos con toda esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Nos limitó mucho trabajar muy de cerca con los jóvenes, entonces iniciamos a utilizar lo que todos los jóvenes están utilizando ahora, que son las redes sociales. Iniciamos así, empezamos la pandemia y dijimos, ¿qué vamos a hacer, verdad? Porque nos quedamos tipo en stand-by y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer para seguir evangelizando. Claro. Entonces nos pusimos las pilas con el grupo y empezamos a crear nuestra página en el Facebook, en el Instagram, y empezamos a hacer diferentes sábados, así diferentes temas, y empezamos a evangelizar por ese medio. Y lo estamos haciendo gracias al Paillillo también, por medio de la radio que está creciendo también en la parroquia. ¿Tienen una radio ustedes? Sí. Radio comunitaria. Exactamente. ¿Y ustedes no saben que hay un programa que se llama Ñande Yarañé? ¿Lo escucharon? Sí, vamos. ¿Y por qué no utilizan esos medios también? Ñande Yarañé está para toda la iglesia. Sí. Y son pocos los que utilizan. Yo solito estoy utilizando. Bueno, tienen que utilizar, claro. Yo siempre, Jóvenes para los Jóvenes, es para todos, para todos. Este espacio, ¿verdad? Para la juventud, ¿verdad? Así como vienen ustedes a decir lo que ustedes hacen, cosas lindas, ¿verdad? Es para todos. Aquí vienen incluso hasta budistas, hasta todos vienen y hablan de lo suyo, ¿verdad? Pero que quieren hacer cosas buenas, ¿verdad? Siempre eso es importante, eso es importante. ¿Vos querías decir algo? Sí, que estamos recibiendo esa invitación, padre, porque nosotros tenemos nuestro programa radial Enciende tu Fe, que es del grupo vocacional, y justamente estamos tratando algunos temas. En principio desarrollamos la exhortación del Papa Francisco llamado a la santidad. Ya. Ahora ya terminamos eso, culminamos eso y empezamos con, justamente traje el material, ¿verdad? De Christus Vivi. Ya. Exhortación apostólica, sí. Del a los jóvenes. Sí, a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Claro. Entonces esos temas estamos desarrollando, y más todavía con esta invitación, ¿por qué no, padre? Sí, nosotros cuando quieran, ciertamente, que es como un programa televisivo, es de presentación, ¿verdad? De todas esas cosas, no directamente el programa, pero se puede utilizar tranquilamente. Bueno, vamos un poco ahí con Gonzalo. Con respecto a tu cualidad musical, vos cómo ahí utilizás dentro de estos encuentros, etc. Bueno, normalmente yo estoy para cualquier actividad que ellos me inviten, ¿verdad? La música creo que es un elemento muy importante para llegar a los jóvenes. O sea, es la parte de animación entonces, Gonzalo. Por supuesto, claro. Qué bien. Pero ahora se antes que pararon un poco, ¿verdad? Ahora estamos un poco más parados. Claro. Normalmente estoy más enfocado ahora a la parte de liturgia, porque normalmente me llaman más ahí. Claro. Es donde más para las celebraciones que se pueden hacer pequeños grupos, etc. Bueno, entonces así estamos nosotros compartiendo con este grupo vocacional Fiat de la parroquia Nuestra Señora de Fátima del barrio Jara. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos.
adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Presente y oculto en el pan, presente de oculto en el pan, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo que compartimos con el grupo vocacional Fiat. Así entonces se llama este grupo que viene de la parroquia Nuestra Señora de Fátima del barrio Jara. Si ustedes también quieren conocer, pueden ir a visitar, ciertamente, ¿verdad? Se puede visitar, Claro. Se les puede visitar, pero con todos los, ¿cómo se dice? La medida preventiva, bueno. O si no, el famoso automisa, ¿verdad? ¿Ustedes hacen automisa también o no? No tienen no patio, hacemos. no tienen plaza, no tienen nada, todo. Por la radio transmitimos. Por la radio, por la radio, los medios de comunicación. Muy bien. Bueno, ahora lo que nosotros queremos es escucharle a ustedes, queridos jóvenes, ¿verdad? Que están insertos aquí. ¿Qué es lo que a ustedes les gusta, verdad? ¿Por qué es lo que ustedes están ahí? ¿Por qué ustedes un domingo no se quedan a dormir tranquilos? O si no, dice, claro, en la financiera, vos que antes no vendés tu terreno, ahora y la piola, vos que estás ahí con tu casa, con esto, con tu hijo, o allá que corresponde la electricidad, y después tenés que ir otra vez a la parroquia, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ustedes les atrae? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? Por eso es que ustedes están con este sentido del apostolado. Y bueno, yo normalmente era una persona que le gustaba mucho trabajar con la música, ¿verdad? Pero también quería crecer un poco espiritualmente, ¿verdad? Y un día me llamó Emilia y me invitó a este grupo, ¿verdad? Y dije, bueno, esto es una buena oportunidad para ir a trabajar con ellos. Y de hecho a ella le conozco desde hace años, del 2011 por ahí. Y de ahí fuimos trabajando en la Expo María que organizamos en la parroquia. Organizamos talleres con los jóvenes, les formamos. Yo me formé y ellos me ayudaron mucho a crecer espiritualmente y yo estoy muy agradecido con ellos realmente. Y el padre Gillo hace mucho que está con ustedes. Hace mucho realmente. ¿Cuánto tiempo Él es ya? uno de los que más trabaja con nosotros. ¿En serio? Sí. Sí, porque escuché ya y si vos me decís, ¿cuándo tenés? Entonces hace mucho ya, No. ¿verdad? Quiere decir que se sienten acompañados. Bueno, y eso es lindo, ¿verdad? Eso es lindo sentirse acompañado siempre por su pastor, ¿verdad? Acompañado siempre por esa persona que les anima. Y eso es lo más lindo, la presencia, ¿verdad? Exacto. Porque después ustedes ya llevan adelante. El famoso jalero, Gina, el jalero, ¿verdad? El que comienza. Bueno, y vos, querida Paola, ¿qué es lo que a vos te mueve verdaderamente para que puedas estar así en el grupo, después de tu trabajo, después de tus obligaciones, etcétera? Te metes de nuevo con este deseo, ¿verdad? De hacer, de dar ese granito de arena también en la construcción.
Así mismo, la verdad que desde adolescente, por así decirlo, estoy por la parroquia y estuve como catequista, luego, bueno, me casé, tuve mis hijos y ya no pude cumplir al 100% esa parte de mi servicio a la comunidad, a la parroquia. Entonces le decía a Dios en mis oraciones: Dios, dame un lugarcito, un tiempito ahí para poder seguir sirviéndote, ¿verdad? Y en eso apareció la invitación del grupo vocacional. Y yo decía, no, pero yo no... uno cuando escucha la palabra vocacional ya relaciona. Piensa en país o monja. Claro, entonces yo dije, no, ¿qué Sí. yo voy a hacer ahí, verdad? Claro, yo ya estoy casada, dijiste vos. Sí. Entonces, en ese momento es donde le digo sí, y yo también me voy formando y aprendiendo de que el matrimonio, o sea, a través de mi matrimonio, yo puedo dar ¿cómo así decirlo? Poder enseñarle y encaminarle a los jóvenes para su vida. Claro. No, y sobre todo hoy en día ese testimonio, ese ejemplo matrimonial es demasiado importante. Claro que sí. Y esa es una vocación, ciertamente. Todos los estados de vida es una vocación, es un llamado. Así como a mí me llamó para ser país, a vos te llamó para ser esposa, ¿verdad? Para ser mamá y así sucesivamente. Che, pero vos no te presentaste al comienzo como esposa, mamá y eso. Ahora recién sabemos eso. ¿Y cuántos hijos tenés? 2 hijos. 2 hijos también. Y aquí Sí. vos también, 2 hijos, ¿verdad? hijos, sí. Ya. ¿Y quién es más natal, de usted o de ustedes? ¿Se suele ir con ustedes también a las reuniones? Sí. Padre, ¿te puedo contar Sí, una a ver, anécdota contame, acá, ¿verdad? Emilia, a ver. Ella es mi ahijada de confirmación. ¿En serio? Sí. A la cuenta. Y le dije, no, vaya que no tener muchos hijos. Yo le dije a ella. Pues ya tuve 2, ¿verdad? Ella es jovencita, yo tengo 29 años. Entonces ella me dijo, no te preocupes. Después nos vimos la siguiente semana y le comenté, Sí. estoy embarazada, Paola. Y ella me dice, yo también. Entonces, Te ganó ella. Sí, yo dije, ejemplo de madrina. Ah, bueno. Uno detrás del otro, pero no sabemos si la hija te ganó, ¿verdad? Pero ahora están en empate, 2-2. Bueno, pero son jóvenes todavía, pueden todavía más, Bueno, y vamos a escucharte a vos ahora, Emma. Entonces, ¿qué es lo que a vos verdaderamente también te atrae, ¿verdad? Para que puedas dedicarte y tu tiempo también, porque vos sos mucho más joven. Vos no estás casada, ¿verdad? No. Todavía no tenés que decir, no, decir, como si fuese Me parece así. que no me voy a casarlo. ¿Por qué no? Bueno, por eso vos tenés que entender mejor lo que es una vocación, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué es lo que a vos te atrae y te gusta? Sí. Mi camino en la iglesia empezó hace poquito justamente con el grupo vocacional. A mediados del 2017 yo tuve un encuentro con el Señor y fui yendo con el Padre Francisco, tenía charlas con él y me estuvo hablando, formando y me invitó al grupo vocacional y les conocí a todos ellos. Ya se conocen hace mucho tiempo, yo como la más nuevita ahí. Pero súper bien, por suerte pudimos trabajar, nos llevamos súper bien, organizamos las actividades. Si bien es muy difícil tener todo bien, o sea, la familia, el trabajo, después irte otra vez a la iglesia es un poco cansador, a veces que te cansa, que no quieres más ir, pero creo que es ese amor hacia Jesús, ese llamado, ¿verdad? Que de cierta forma todos sentimos, ¿verdad? Y de que más jóvenes puedan asistir a la iglesia, ¿verdad? De que vengan, de que la iglesia está abierta para todos y que para crecer en la espiritualidad. O sea, eso de crecer en la espiritualidad es lo más importante, ¿verdad? Sí. O sea, que te sientas bien, que te atraiga, ¿verdad? No es fácil, ciertamente. Bueno, y vos, Emilia. Bueno, yo estoy muy feliz realmente con este grupo. Entré, padre, y no salgo más de acá. O sea, en serio... Como dicen, ni cajón me van a sacar. Sí. En serio me siento muy conforme y feliz por todo lo que ya hicimos, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Son personas súper lindas. Me ayudaron muchísimo a crecer en lo espiritual, a hacer cosas que de repente yo no hacía ni conocía. Y eso es importante y valoro muchísimo de este grupo. Y bueno, eso es lo que yo quiero aportar también en mis amigos. Así como usted decía, padre, en la vocación es donde uno se encuentra. Y bueno, nosotros somos instrumentos de Dios y queremos ser luz en donde podamos estar para que puedan conocer y amar a Dios. Y yo creo que más a los jóvenes hoy por hoy. Y en eso estamos y eso me gusta de este grupo.
porque me siento cómoda, me siento feliz, porque no hay cosa más linda que servir a Dios con alegría. Claro. Y bueno, eso es lo que yo realmente logré en este grupo. Qué bien, qué alegría. Eso entonces es lo que nos atrae, eso es lo que nos gusta. Y bueno, y ustedes también, queridos jóvenes, queridos papás, mamás que están viendo ahí, ¿verdad? O sea, el comprometernos, siempre ese granito de arena, porque nosotros vivimos en comunidad. Comunidad quiere decir, ¿verdad?, en una palabra un poco más difícil para nosotros del griego, eclesia, iglesia, ¿verdad? Vean con la iglesia, comunidad. Apoyarnos y sentirnos sobre todo a gusto para seguir creciendo nuestra propia humanidad. Y así entonces, queridos jóvenes, querida familia, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risas. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo que nos encontramos, como siempre, compartiendo y en esta oportunidad con el grupo vocacional Fiat, ¿verdad? Que significa el sí, hágase en mí según tu palabra, como sabemos de nuestra madre. Ellos también que se presentaban como un grupo vocacional, pero también con un llamado mariano tan interesante. Y bueno, si ellos son de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, del barrio Jara, justamente tienen, ¿verdad?, este tinte y tienen esta vocación también mariana tan interesante y tan linda, la Virgen de Fátima. Bueno, estamos ya concluyendo, ¿verdad?, con este bloque, pero como siempre queremos escuchar algún mensaje para nosotros, ¿verdad?, querida familia, queridos jóvenes, que estamos atentos como siempre todos los domingos para saber un poco lo que Dios nos puede decir a través de tantas lindas actividades, tantas lindas cosas. Yo también aprovecho y les invito a todos ustedes que están viendo nuestro programa, si ustedes tienen sus grupos, sea lo que sea, ¿verdad?, con tal de hacer el bien, de procurar hacer crecer nuestra sociedad, nuestra eclesia, nuestra comunidad, quiere decir eso, ¿verdad?, que es la misma humanidad. Bueno, vamos a comenzar allí contigo, Emma. Entonces, ¿qué mensajecito querés dejar a los jóvenes, a los papás, o sea, a todos los que nos están viendo hoy en este domingo? Así mismo, y como nuestro nombre lleva el sí, el Fiat, animarle a todos los jóvenes, a los padres, a que den su sí para que puedan venir a la iglesia a servir, no se van a arrepentir. Muy bien, entonces vos estás apuntando hacia el aspecto eclesial de tu parroquia, de tu grupo, ¿verdad? Entonces, para responder siempre a Dios. Bueno, y vamos ahora hacia Paola. ¿Qué decís, Paola, vos? ¿Qué mensaje querés dejar a los jóvenes y a las familias? Bueno, más que nada mi mensaje va para mamá, papá, que están ahí acompañando siempre a sus jóvenes, que no le corten tanto el querer ir a la iglesia, el querer compartir con sus amigos en los grupos juveniles, sino que hagan ese acompañamiento, porque gracias a ese acompañamiento los jóvenes pueden descubrir su vocación y pueden
el día de mañana ser un gran sacerdote o una hermana, una religiosa, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros como padres debemos de cultivar e incentivar, y más que nada darles ese mensaje a los padres de que siempre estén acompañándole a sus hijos en lo espiritual. Y en el aspecto, nos dijiste, por ejemplo, pueden ser una buena esposa, un buen esposo también lo que se van, ¿o no? ¿O solo para ir, monja? No, también eso, ¿verdad? Ah, también, por eso es lo que a mí más me interesa y más me preocupa. Porque hoy en día, después de enseguida, 3 años, 4 años, 5 años, o para el amor, para ir, ya no nos queremos más, nos vamos a separar. ¿Por qué? Y porque no se hizo un buen acompañamiento vocacional también. Claro, claro. Los matrimonios también son la familia es una parte fundamental también de nuestra sociedad, y también el acompañamiento, claro, al matrimonio y a las familias. Claro, yo insisto mucho en eso porque ahí, cada vez con estos 26 años de sacerdocio me doy cuenta, la familia, papá, mamá, ahí. Y se dan cuenta que todos los que atacan justamente a la iglesia, etcétera, ¿dónde atacan? La familia. Atacan la cuestión del aborto, que gay, que esto, que aquello, que cada uno es dueño de su cuerpo, cada uno hace lo que quiere, más o menos así. O sea, atacan lo fundamental y lo esencial, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque justamente nos damos cuenta que ese es el núcleo, ¿verdad? Y si eso se destruye, estamos destruyendo nuestra propia sociedad, ¿verdad? Bueno, gracias entonces, Paola. Gonzalo, entonces, tu mensaje para... Y bueno, mi mensaje va más para los jóvenes. Yo estoy seguro que alguno que normalmente reza por las noches, Dios conoce bien su corazón y Él conoce tu corazón, y el mejor pago que le puedes dar a Él es encontrando tu vocación. Y sea lo que Él le hayas pedido, Él es generoso y Él otorga. Y así más generosos nosotros podemos ser buscando esa vocación que realmente es para nosotros. Qué bien eso, Gonzalo, porque justamente ahí está el secreto de la vocación, ¿verdad? O sea, discernir, saber. Yo recuerdo que un país justamente decía, ellos de cuara, decía. Ellos de cuara, molan de cuara, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando uno entiende esa vocación, ¿qué es lo que Dios quiere de mí, verdad? ¿Qué quiere el Señor de mí? Pero uno tiene que encontrar. No es que porque vos me dijiste o porque vos me dijiste, yo voy a hacer lo que el otro me dijo, ¿verdad? Sino que está bien, los otros me pueden ayudar, me pueden encaminar en mi discernimiento, pero la decisión va a ser nuestra, ¿verdad? Como dice el padre Cecilio en esa música, ya que vos sos músico pero no sabes esa música. La decisión es tuya. ¿Viste que no sabes? Esa, te gané, será. Bueno, y aquí nuestra amiga Emilia, tu mensaje aquí para los jóvenes y la familia. Sí. Joven, hoy quiero recordarte que Dios te ama, y que aunque el camino sea largo y difícil, que tu mayor refugio sea Él. Y para que más fácil sea ese caminar, te invito a que te agarres de la mano de la Virgen María y ella pueda acompañarte y poder conocer a Jesús, para que puedas disfrutar y ser lo que más queremos ser, que es feliz, y poder servir siempre a los demás. Y bueno, ese es mi mensaje para todos ustedes, para nosotros mismos, que amemos y que podamos salir victoriosos de esta pandemia en la cual estamos siendo afectados, y que no perdamos la esperanza, que siempre nos refugiemos en Dios. Qué bien, muchísimas gracias, Emilia, eso es tan importante, ¿verdad? Salir airoso siempre bajo cualquier dificultad, ¿verdad? En que podamos encontrarnos. Ahora tenemos la pandemia y bueno, pero igual tenemos que reinventarnos, dice la gente ahora, pero la palabra cajuina, reinventarse. Bueno, así como ustedes también. Bueno, como siempre nosotros, queridos amigos, jóvenes, familia, terminamos con una partecita de la palabra de Dios. Ya que este grupo se llama el Fiat, nosotros sabemos que en Lucas capítulo 1, ¿verdad? El ángel Gabriel, fuerza de Dios que viene y que anuncia a nuestra madre, ¿verdad? Le hace toda una propuesta. Al comienzo hay, ¿verdad? Como un ping-pong, sí, pero yo, sí, pero esto, sí, pero aquello, ¿verdad? O sea, hay como situaciones difíciles también de asumir con prontitud. También a María, María, igual que nosotros, una mujer, ¿verdad? Joven, llena de vida, etcétera, que de repente Dios le cambia, ¿verdad? Toda esa estructura que ella tenía para su vida. Entonces el Señor la llama, la elige, porque Miriam, justamente en hebreo, significa la elegida,
la escogida por Dios. Eso significa la palabra Miriam, y de ahí viene el nombre María. Y entonces quiere decir que ella es elegida por Dios. Y después al final, después de ese tiro y afloje, en ese diálogo con el ángel Gabar, la fuerza de Dios misma, la que engendra y la que nos da vida, entonces al final ella acepta, ¿verdad? Voy a leer una partecita y después miramos justamente donde dice ese hágase en mí según tu palabra, que significa el fiat de María. Leo desde esa última partecita del versículo entonces 34. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. La que era considerada estéril ya se encuentra en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que tú has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, queridos jóvenes, qué interesante esta palabra de Dios. No vamos a entrar en todos los detalles, pero sí me interesa simplemente subrayar lo que aquí nos dice el evangelista Lucas. Dice: porque no hay nada imposible para Dios. Y esta es la buena noticia, ¿verdad? Nada es imposible para Dios cuando hay un corazón abierto, cuando hay una respuesta a Dios. Al final de cuentas, María abre todo el corazón, se siente verdaderamente elegida, escogida por Dios, como cada uno de nosotros tiene que sentir ante la fuerza, el amor de Dios, que somos llamados y escogidos. Eso quiere decir vocare, vocación, ¿verdad? Llamado por Dios. Y luego, desde ahí viene la respuesta: yo soy la servidora del Señor, siempre al servicio de los demás. Y por lo tanto, que se cumpla, Señor, tu voluntad. Es decir, el fiat de María. Y solo en ese momento, dice, el ángel se alejó. Es decir, cuando nosotros verdaderamente nos sentimos realizados y planificados, Dios deja en nuestras manos una misión y una tarea tan importante. Y así entonces, queridos jóvenes, querida familia, nos vamos despidiendo. Les agradezco aquí a los jóvenes, ¿verdad? A cada uno de ustedes, Gonzalo, Paola, Emilia y Emma. Entonces, que vienen de este grupo tan lindo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, del barrio Jara. Les agradecemos la presencia y también a todos ustedes, queridos amigos, nos despedimos con la bendición del Señor en este domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.